Hola Candorianos, hoy os traigo un vídeo con 10 recomendaciones de cómics para esta cuarentena en casa. Y como veréis es un vídeo que he decidido hacer a medias con el gran Antonio Monfort, como siempre que quiero hacer contenido de cómics de forma más profesional en este canal, así que en algunas de las recomendaciones escucharéis mi voz y en otras podréis escuchar la mía. Encontraréis 5 recomendaciones de Marvel y 5 de DC, para que tengáis dónde elegir. Y como veréis el formato del vídeo es diferente al habitual, con mucha más edición, voces en off y sin salir nosotros en cámara. Espero que os guste y si es así, apoyadlo con un buen like y un comentario. Podríamos hacer más vídeos de este estilo si este os gusta mucho. Así que bienvenidos a la botella de Candor, vamos con 10 recomendaciones de cómics de DC y Marvel. Hola candorianos, pues nada, tal como os decía Javi, vamos a hablar de unos cuantos cómics que si podéis pillar pues probablemente os harán esta cuarentena pues un poquito más llevadera. Y el primero que vamos a recomendar desde aquí, de Marvel en este caso, pues es nada menos y nada menos que la etapa de Jason Aaron en Thor. Es una etapa que se ha acabado hace muy poquito y que sinceramente pues ha sido larga e intensa como pocos. Posiblemente, y sin exagerar, una de las mejores etapas del personaje en toda su historia. Está claro que una etapa tan larga se puede dividir, por supuesto, en varias etapas y todas ellas han sido francamente muy disfrutables, aunque cada una a su manera. La primera etapa fue la que Panini ha recopilado recientemente en 2 tomos Marvel Now Deluxe. Son los que se llaman El Carnicero de Dioses y El Maldito. Bueno, estos son los que sientan las bases del universo en torno a Thor, que Aaron pues irá construyendo a lo largo de toda su etapa. Se puede decir que se redefine la mitología de Asgard, alejándola de los típicos cómics superhéroes y acercándola a elementos del cómic europeo y el cómic de fantasía heroica, para lo que ayuda mucho, la verdad, el espectacular dibujo de Esad Ribic, que es que le da a estas historias un toque de calidad un poquito que recuerda a los mejores cómics de Conan, ¿no? Tiene un aire a la fantasía épica en algunos momentos esta primera etapa de Aaron. Pero bueno, esta primera etapa fue solo eso, el principio. Esto desembocó en uno de estos eventos de Marvel, que no es de Thor, sino de todo el universo Marvel, que se llamó Pecado Original, que también ha sido recientemente recopilado en un tomo deluxe por Panini. La cuestión es que en Pecado Original el estatus de Odinson, que es un poco el nombre de pila de Thor, del Thor de toda la vida, pues va a cambiar y que por culpa de ese cambio pues bueno, va a perder el derecho de levantar a Mjolnir y por tanto pues otro alguien podrá reclamar el poder de Thor y ese otro alguien será una mujer. Y aquí entraremos en la etapa de lo que se suele llamar el Thor femenino o Lady Thor, y que muy posiblemente se va a utilizar como base para el argumento de la próxima peli de Thor, Amor y Truenos, Love and Thunder. No creáis ni por un momento que esto va de la típica historia que por cumplir con lo políticamente correcto va a forzar las situaciones para meter un protagonista femenino o que las cosas se van a volver muy absurdas. No, estamos ante una etapa de cómics maravillosos que se leen muy rápido, con tramas apasionantes, que no sabes lo que va a pasar en el siguiente número y que encima tienen un dibujo, vamos, preciosista, claro, diáfano por parte de Russell Dauterman, ¿no? Hay otros autores por ahí repartidos, pero sobre todo la etapa de Lady Thor es de este autor y es brillante. En fin, tampoco acabó ahí con Lady Thor la etapa de Aaron, duró bastantes años. Hay que decir que mientras estuvo, digamos, Lady Thor, cuya identidad yo creo que todo el mundo la sabéis, pero no la vamos a decir aquí por aquello de los spoilers, pues bueno, mientras esta Lady Thor ocupó, digamos, el lugar de Thor, o al menos la que fue la que empuñó el Mjolnir, hubo otra serie paralela que también escribió Jason Aaron, que se tituló Thor el Indigno. Y cuando este Thor indigno, o sea, el Thor de toda la vida, acabó, digamos, haciéndose cargo de otra vez del puesto de Thor, pues llegamos a lo que sería la última etapa, ¿no?, de Aaron en la serie, y que esta desembocaría a otro de esos eventazos que le molan tanto a Marvel, el de la Guerra de los Reinos. Y bueno, esa es otra historia. Pero la cuestión es que todas estas etapas que hemos visto aquí, cualquier cosa que podáis pillar del Thor de Jason Aaron, realmente es muy, pero que muy interesante, y que, bueno, si tenéis que empezar por alguna, mejor empezar por las del principio e ir avanzando desde ahí, porque esto se va construyendo, ¿no?, como un universo que va creciendo y que va mejorando, pues eso, número a número.
El Guardián Esmeralda del universo DC lleva años disfrutando de lo que podríamos considerar una edad de oro en sus cómics. Los más cafeteros, los más lectores de cómics, seguro que sabréis que la etapa de Geoff Johns al frente del personaje le redefinió para siempre y encarriló su rumbo durante años. Pero al marcharse Johns, Robert Venditti hizo un trabajo mucho más que aceptable en otra larga etapa que bebía tanto del western como de la space opera. Pero precisamente tras tantos años de cómics interesantes, ¿qué más se podía hacer con Green Lantern? Seguramente esa pregunta tiene muchísimas respuestas, pero si se la haces a alguien como Grant Morrison, seguro que las respuestas serán como mínimo inesperadas. Y es que, acompañado de un dibujante como Liam Sharp, que ha pillado rápida y magistralmente el tono de la propuesta de Morrison, el guionista escocés ha devuelto al personaje a su raíz más lejana y ha convertido a Green Lantern en un cómic de ciencia ficción pura que a ratos recuerda al Flash Gordon de Alex Raymond, a otros al cómic británico de ciencia ficción tipo 2000 AD, y que en definitiva es un planteamiento original, radicalmente alejado de las propuestas de Johns y Venditti, y que puede leerse de forma totalmente independiente de todas estas etapas anteriores. Por eso, si nunca has leído Green Lantern, igual este puede ser tu mejor momento para subirte al carro y disfrutar a tope de las aventuras de este grandísimo personaje de DC Comics. Y venga, vamos con otra recomendación, en este caso un poquito más atípica de lo habitual, porque lo normal, si hablamos de los Cuatro Fantásticos, pues sería un poco recomendar la etapa actual, la etapa que está escribiendo Dan Slott al frente del grupo. Y bueno, mal no está esa etapa, pero la verdad creo que los dibujantes le están fallando un poquito a Slott y creo que hace falta tiempo para meterse en ella, para valorarla bien. Así que lo que voy a hacer, si me lo permitís, es echar un poquito la vista atrás, irme antes de ese salto que han tenido los cómics Los Cuatro Fantásticos, que estuvieron unos años sin publicarse, y recomendaros una etapa que viene nada menos que del 2014. Como os decía, de hecho fue la última etapa antes de que la colección echara el cierre provisional que la ha tenido fuera de juego hasta el año pasado. Y bueno, creo que esta etapa pasó injustamente desapercibida. Se trata de una historia fresca, dinámica, que nos cuenta cómo el mundo de los Cuatro Fantásticos pasó de ser prácticamente perfecto a venirse abajo por completo por razones de lo más diverso, desde problemas con la justicia, problemas personales, problemas de aceptación social, problemas entre los miembros del grupo y por supuesto villanos de los Cuatro Fantásticos atacando Nueva York a diestro y siniestro y sin piedad ni consideración ninguna. En cierto modo, nada verdaderamente nuevo en el mundo de los Cuatro Fantásticos, pero contado con un estilo muy moderno, muy auténtico, muy dinámico, por un escritor estupendo como es James Robinson, que os voy a contar de él, La Edad de Oro, cómics estupendos por donde ha pasado, y dibujado por Leonard Kirk, que sinceramente yo aquí lo veo en estado de gracia. Estos episodios no son muchos, la verdad, pero creo que estos episodios tienen un aire muy moderno, muy fácil de asimilar por cualquier lector actual, que no necesariamente tiene que conocer nada de los personajes ni de los Cuatro Fantásticos, o sea, puede incorporarse a esta etapa, disfrutar de unos buenos cómics de los 4F y en fin, en definitiva, pues disfrutar de buenos cómics, que de eso se trata, ¿no? Además, Kirk se permitió cambiar el típico color azul de los uniformes de los Cuatro Fantásticos por una versión en rojo, que no estaba nada mal, pero bueno, en fin, una etapa que merece mucha más atención de la que tuvo y que merece también pues ser recuperada con cierta atención. Bueno, por desgracia no podemos recomendar muy a menudo obras que tengan a nuestro queridísimo Hombre de Acero como protagonista. Y es que parece que cuesta que algún guionista encuentre la tecla para escribir buenas historias del hijo de Krypton, ¿no? Por eso no deja de resultar curioso como cuando una aparece, como esta de la que vamos a hablar, lo haga casi por la puerta de atrás, en vez de aparecer, digamos, con toda la fanfarria del mundo, ¿no? Superman Up in the Sky se publicó en primer lugar en los ejemplares de gran tamaño que DC distribuyó durante el año pasado en exclusiva para los almacenes Walmart y que incluían pequeñas piezas de historias inéditas y también reediciones de historias más clásicas de DC. Bueno, si bien hay que decir que hay prevista ya una publicación en tomo, esto en un volumen recopilatorio muy pronto, en fin, esta obra lo que demuestra antes que otra cosa es el conocimiento profundo y preciso que Tom King tiene de Superman. El hilo conductor de toda esta historia va a ser una búsqueda que Superman va a hacer por todo el espacio sideral de una niña terrestre que ha sido secuestrada y que todo el mundo da por perdida, no se puede recuperar, no se puede hacer nada por ella, qué pena, lo sentimos, ¿no? Pero eso a Superman no le vale, Superman no se rinde y aunque todo, absolutamente todo está en su contra, pues el hijo de Krypton se embarcará en un viaje que le llevará no solo por los rincones más ignotos del espacio, del cosmos del universo DC, sino también por las profundidades más intensas de sí mismo, ¿no? En fin, pese a este hilo conductor,
que lo que existe, que está ahí en la historia, por supuesto, Up in the Sky es en realidad una colección de relatos cortos que poco tienen que ver entre sí, salvo por el hecho de que a través de cada uno de ellos se nos va a mostrar una faceta de Superman que le hace ser como es. Temas como su voluntad incansable, su miedo a perder a los seres queridos, su fe en lo imposible y su confianza ciega en el lado más luminoso de la humanidad, pues los veremos aquí reflejados en plan metafórico en cada una de estas historias cortas, en lo que puede ser una de las mejores obras dedicadas al personaje de los últimos 10 años. La princesa amazona de Themyscira está de moda en los últimos tiempos, de eso no cabe ninguna duda. Y de hecho, en los últimos años hemos podido leer varias propuestas en torno a sus orígenes y todas bastante interesantes, cada una a su manera. Por ejemplo, desde la irreverente Tierra 1 de Grant Morrison a la mucho más canónica, digamos, Wonder Woman Año 1, que se nos narró en la etapa Rebirth de los cómics. Pasando por la personalísima versión de Brian Azzarello para el New 52, la princesa Diana ha estado disfrutando de buenos cómics en general en los últimos tiempos. Cualquiera de los mencionados anteriormente podría ser muy recomendable, pero aquí hemos querido poner de relieve uno quizá menos conocido y que merece la pena no pasar desapercibido. Hablamos de Legend of Wonder Woman, que se publicó como un cómic digital en 2015, pero que su éxito lo llevó a publicarse también en papel, e incluso ECC lo ha publicado en España con una estupenda edición en tapa dura que desde luego merece la pena para comprarse. La historia de base no es nada nuevo, es otra vez el origen de Wonder Woman desde el nacimiento de las Amazonas y su concepción por parte de la reina Hipólita hasta su viaje al mundo de los hombres como Wonder Woman, así que como veis nada nuevo bajo el sol, pero a la vez todo diferente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a diferencia de otros acercamientos a la Mujer Maravilla, esta es una obra muy personal de una autora que tiene libertad completa para contar a su manera y desde su prisma la historia de su personaje favorito. Y el resultado es excelente, es una obra de lectura muy rápida, con un enfoque totalmente femenino, pero sin excluir al lector masculino, y que define perfectamente las características que William Moulton Marston abrazó en su día de una heroína cuya forma de entender la bondad, el amor y el poder la convertían en un ejemplo a seguir. La historia tuvo tanto éxito que durante un tiempo se planteó que la autora continuara con ella más allá del arco original, pero bueno, parece que no hubo un acuerdo con la editorial y la obra se convirtió en una historia cerrada de solo 9 episodios. Lo cual, para mi gusto, la hace doblemente recomendable porque podéis leerosla en un tiempo pues cortito, limitado y disfrutar de esta historia sin más. Venga, vamos con otro cómic que merece mucho la pena. Spider-Man, toda una vida, de Chip Zdarsky y Mark Bagley. Seguro que habréis oído hablar ya de esta miniserie que aquí en España Panini también ha recopilado en un solo tomo, salió no hace mucho tiempo en Estados Unidos y bueno, básicamente habéis oído hablar de ella porque es el cómic del que todo el mundo está hablando y el cómic de Spider-Man que probablemente más ruido ha hecho en los últimos años. Spider-Man, toda una vida hace un poco lo mismo que hizo John Byrne hace años con aquello de Superman, Batman, Generaciones. Básicamente presentarnos la historia, en este caso del Hombre Araña, como si éste envejeciera a tiempo real desde que apareció en los años 60, como un chaval de instituto con poderes, hasta nuestros días. Por tanto, a través de esta miniserie vamos a ver década a década los eventos que conocemos que han ido ocurriendo a lo largo de la vida de Peter Parker, pero que aquí le han pasado a diferentes edades y siempre dejando un pozo detrás que le ha ido marcando y envejeciendo progresivamente el personaje. Es una forma, digamos, por un lado de homenajear toda la historia del Trepamuros, porque es un repaso, digamos, a toda la historia del Hombre Araña en los cómics, pero también al mismo tiempo la de contar estas historias o contar historias que ya conocemos de una forma completamente diferente e inesperada. El dibujo, además, al correr a cuenta de un veterano del personaje como es Mark Bagley, que todos sabéis que ha dibujado pues algunas etapas estupendas de Amazing Spider-Man, por supuesto Ultimate Spider-Man. Bueno, la verdad es que la historia no puede tener más sabor arácnido que contando con este hombre. También os digo, eso sí, que no es este uno de los mejores trabajos de Bagley, en mi opinión, y que quizá algunas cosillas de los capítulos finales se hubieran beneficiado de otro autor o al menos algo más de tiempo para completarse. Pero pese a todo, uno de los cómics arácnidos más interesantes de los últimos años. Spider-Man, toda una vida, de Chip Zdarsky y Mark Bagley.
Y llega el momento de recomendar algo del personaje de Hulk, que como sabéis es uno de mis personajes de Marvel favoritos, y lo cierto es que Hulk es un personaje difícil de escribir, donde alguna que otra vez tanto el público como los propios autores han llegado a la conclusión de que ya está todo dicho, y por tanto que poco puede hacerse con el personaje. Sin embargo, también ha ocurrido que cuando han surgido esas dudas han aparecido autores que han querido dar un puñetazo sobre la mesa y han demostrado, pues que no, que en absoluto, que son un montón de cosas las que se pueden hacer con el Goliath verde. Uno de los ejemplos lo tenemos aquí en esta etapa que queremos recomendaros, que es el inmortal Hulk de Al Ewing y de Joe Bennett, que es una de esas ocasiones en las que Hulk ha pasado a la historia. Lo que hicieron estos autores es devolver al personaje a su concepto más básico, contando historias muy cercanas a los viejos cómics de terror y explorando el concepto de un hombre que se convierte en monstruo y todo lo que ello conlleva. Pero claro, no es un monstruo cualquiera. Este Hulk es juez, jurado y verdugo todo en uno. No se casa con nadie, amigos, no acepta disculpas y en su constante huida hacia ninguna parte, ya que el personaje vuelve a ser un constante fugitivo, está por encima del bien y del mal impartiendo su propia visión de la justicia. Hay que tener muy en cuenta que este no es un Hulk simpático ni especialmente heroico, es un Hulk brutal y en ocasiones casi podría considerarse el villano de estas historias, pero no lo es porque lo cierto es que siempre habrá algo ahí fuera peor que el propio monstruo a lo que hay que detener. Y ahí es donde nuestro gigante esmeralda favorito se convertirá en el héroe de la historia. Como os digo, una etapa muy recomendable para los fans del personaje de Hulk, muy diferente, no esperéis que sea similar a nada de lo que estáis viendo, por ejemplo, en las películas, pero muy bien escrita, con un dibujo que le va como anillo al dedo y que seguro que a todos los que os guste este concepto de un Hulk brutal y casi pues de otra época, os va a hacer pasar muy buenos ratos. El hombre murciélago es otro de esos personajes con los que a veces pues parece que ya está todo dicho y que cualquiera que sea el encargado de escribir sus series regulares pues lo va a tener francamente difícil, por lo menos si quiere escribir algo original, escapar de los clichés habituales y en definitiva pues hacer algo diferente, ¿no? Bien, pues en mi opinión Tom King lo ha conseguido. Y lo ha conseguido por partida doble, ya que por un lado ha escrito una etapa larga, trepidante, intensa de las aventuras del Cruzado de la Capa. Nos ha tenido en cada número esperando a ver qué pasaba, a ver como si cada número siguiente fuera a ser el último, ¿no? Pero al mismo tiempo también ha conseguido escribir muchos episodios con un sabor clásico y tan puro Batman que no pueden sino entusiasmar a los que nos encantan las aventuras de este personaje. Como todas las etapas largas de un autor, en un personaje podríamos decir que, aunque el hilo conductor de toda la etapa es un plan de Bane para destruir a Batman desde sus cimientos más elementales a todo el conjunto, a lo mejor incluso recordando un poco al el Born Again de Miller en cuanto a concepto por lo menos, bueno, también hay muchas sagas dentro de esta larga etapa, ¿no? Que aunque están, como digo, encuadradas dentro de este gran arco, de este gran argumento de Bane, pues hay muchas sagas que se pueden leer de forma independiente y disfrutarse totalmente sin leerse el conjunto, ¿no? Me refiero a subsagas como pues la guerra de las bromas y los acertijos, los estupendísimos números donde están juntos Superman y Batman. Hay que ver cómo Tom King entiende perfectamente al uno, al otro, la estupenda historia del juicio de Mr. Freeze con un Bruce Wayne ahí metido en los tribunales, se llama Días Fríos esa saga. En fin, momentazos muy disfrutables en caso de que la propuesta global de King pues no convenza del todo, ¿no? Y es que efectivamente pues nunca llueve a gusto de todos y también hay que decir que su etapa ha sido bastante polémica. Ciertamente ha tocado temas muy arriesgados, se ha atrevido a hacer cosas poco habituales en Batman, ¿no? Y es verdad que el manejo de ciertos temas pues bueno, puede ser cuestionable, digamos, ¿no? Es difícil contentar a todo el mundo. Pero en cualquier caso, cuando un guionista como Tom King, ¿no? Cuando llega un personaje como Batman y consigue que todo el mundo hable bien o mal de lo que está haciendo, pues es señal de que merece al menos una oportunidad. Y seguimos con Tom King porque, bueno, en el lado de ceíta de estas recomendaciones de cómics que estamos haciendo Antonio y yo, nos lo vamos a encontrar bastante. Y ahora nos toca hablar de un personaje mucho menos mainstream, mucho menos conocido por el gran público, y es, junto con Visión en Marvel, uno de los cómics más aclamados de Tom King. Hablamos de Mr. Milagro o Mr. Miracle, que no es un cómic típico ni tampoco es un cómic fácil. De hecho, es un cómic bastante complejo que toca temas difíciles como la angustia vital, el suicidio, el estrés postraumático, la paternidad. O sea, imaginaos todo el follón, ¿eh? Todo ello rebozado con formas y maneras del cuarto mundo de Jack Kirby, pero narrado con un estilo que muy a menudo recuerda a los trabajos de Alan Moore,
tanto en los giros de guión como en el apartado artístico que le imprime Mitch Gerads y que nos trae a la memoria algunos cómics del genio de Northampton como Watchmen o From Hell y el trabajo, por tanto, de Dave Gibbons y Eddie Campbell. Esta etapa de Mr. Miracle, como decimos, de Tom King y Mitch Gerads, no es un cómic para todo el mundo, pero es un cómic que, al menos los que os guste este medio, deberíais tener en el punto de mira sí o sí. Y como todas las recomendaciones de esta sección no van a ser tan mainstream, pues, bueno, tocaba esta. Bueno, y llega el momento de dedicarle unas palabritas a recomendar un poco una saga, una etapa de los cómics de los X-Men, de ese grupo de mutantes del universo Marvel, que además suponemos que en breve, en unos pocos años, volveremos a tener también por el universo cinematográfico. Y es que todos sabemos que hace ya un par de años que con el tema de la compra de Fox por parte de Disney, los derechos de los X-Men han vuelto a ser propiedad 100% de Marvel. En lo que respecta a los cómics, nunca dejaron de serlo, pero se rumoreaba que la mala época que estaban pasando en los cómics durante años era provocada porque Marvel no quería desarrollar conceptos o apostar por ideas de las que luego podrían beneficiarse otros en el cine. Sea cierto o no, el caso es que Marvel ha decidido ponerse las pilas con los cómics protagonizados por los mutantes y le ha dado las riendas del barco a Jonathan Hickman. Y que para los que no lo conozcáis es uno de los guionistas más aclamados y que ya hizo cosas muy interesantes en la etapa de los Cuatro Fantásticos y después en Vengadores. En estas dos miniseries que hay que leer cruzadas entre sí, Hickman hace un punto y aparte en todo el universo de los mutantes y plantea un nuevo escenario y situaciones que suponen un nuevo punto de partida y uno bastante radical, la verdad, en la historia de estos personajes. Y lo bueno es que para gente como yo, da igual que lleves años sin leer los X-Men o que nunca los hayas leído, porque todo empieza aquí. Todo empieza cuando los mutantes del mundo se establecen como nación soberana en la isla de Krakoa y están dispuestos a negociar su convivencia con la humanidad, imponiendo sus propias reglas y condiciones, ya que dispondrán de poder, recursos y capacidades como nunca antes habían tenido. Como suele ser habitual en las historias de Hickman, el cómic tendrá una vertiente más superheroica y otra de ciencia ficción muy loca, pero bueno, os podemos asegurar que es un cómic que no dejará a nadie indiferente. Bueno, candorianos, y estas han sido nuestras 10 recomendaciones para leer durante esta cuarentena o en cualquier momento. Espero que os haya gustado y si es así, un buen like. No olvidéis seguirme en mis redes sociales donde estoy subiendo contenido diariamente y charlando con vosotros. También podéis suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo, que es gratis. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La Botella de Candor.